Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Para estar aquí a mí me trae recuerdos de cuando esto era Casa de la Cultura, y recuerdo que aquí un acto importante, yo era jovencito, fue la presentación de la historia de Úbeda de Ruiz Prieto, la edición que hizo Adelfa. Estoy hablando ya de hace unos poquitos años. También se presentó la segunda edición que se hizo de la biografía de Úbeda, un curso de guías locales, el primero que se hizo en los años 80, organizado por el ayuntamiento, y bueno, y estar aquí pues siempre, bueno, en más ocasiones, pero digo, posiblemente la más satisfactoria sea la de esta tarde. Primero, porque hemos vivido mucho desde la primera hasta ahora, entonces verse aquí otra vez es importante, y en segundo lugar por el tema. El tema que tiene unos protagonistas claros, ¿no? Básicamente son Pepe y Pablo, porque yo simplemente voy a introducir algunas cuestiones y serían ellos. Hemos hablado estos días porque ellos en su responsabilidad estaban muy preocupados en lo que iban a decir y qué iban a hacer, pero vamos, en su responsabilidad que viene desde el mes de junio. O sea que además del calor del verano han estado muertos de miedo durante todo el verano. Y tú además pasando más calor que todos los demás. Pero bueno, a lo que íbamos. Entonces, bueno, hemos llegado a una serie de acuerdos para que vamos a hablar, siguiendo lo que es el título de la mesa redonda, mujer, del Renacimiento a nuestros días, el arte y la artesanía. Están buscadas las palabras con todo sentido, sobre todo la de arte y artesanía, ¿no? Porque creo que es un punto importante. Hoy se puede hablar de las dos cosas, pero no diferenciándolas, sino simplemente creo que hemos llegado a un punto en que la artesanía es arte, o si no toda, pues mucho de lo que se hace, pero no de artesanía, sino que la hacen maestros artesanos que se podían llamar simplemente artistas también, y entonces en ese tema. Y luego, bueno, yo básicamente lo que voy a hacer un poquito algunas introducciones de carácter histórico de lo que pasaba en el Renacimiento aquí en Úbeda con la artesanía en general y particularmente con el hierro y con el barro, porque no podemos hablar de alfarería hasta bastante más adelante. Realmente lo veremos ahora cómo los nombres han cambiado mucho con la época. Pero sí estamos hablando de algo que ha permanecido y que forma parte de la ciudad. Hablando con ellos estos días, pues hemos llegado a una serie de acuerdos sobre lo que ahí vamos a hablar. Me gustaría, si puede. Bien. Bueno, ahí están los temas que habíamos consensuado de qué se podía hablar. Evidentemente esto no es una conferencia, entonces hablamos también de que, por supuesto, podía participar el público en cualquier momento de la exposición y que sí vamos a tratar estos temas y luego se establecería detrás de cada uno un pequeño coloquio entre ellos y, bueno, a mí si también quieren comentar alguna cosa. Entonces, como ven, ahí estarían los temas que vamos a tratar. Vamos a estar cogiendo al toro más importante por los cuernos, en primer lugar, que es hablar de artesanía y arte, fijando conceptos. Algo que es complicado. Luego vamos a ver un poco que el pasado artesano de Úbeda en la fuente es una constante, como en las fuentes de cualquier tipo aparecen las artesanías de Úbeda constantemente. Digo, desde que hay aquí, pues bueno, evidentemente podemos remontarnos a la prehistoria, pero tampoco nos vamos a tanto, pero sí desde la Edad Media hasta nuestros días es una constante, ¿no? Luego yo sí, ahí me voy a extender yo un poquito más, que es el contexto de la artesanía en la Úbeda del Renacimiento, hablando un poco de, bueno, desde los artesanos, las técnicas, talleres, procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, lo que sería eso, y luego pasaríamos a lo más relevante de la alfarería y lo más relevante de la rejería en el Renacimiento, para pasar finalmente a los problemas y retos que tiene esto para el futuro, que sería, bueno, el futuro que hoy es presente, y todos conocemos el trabajo y la labor que están haciendo estos dos maestros junto a otros que están sentados también en la sala. Ellos son los protagonistas, yo estoy aquí de mero invitado, muy honrado por estar aquí, pero realmente si estamos hablando de artesanía, los protagonistas lógicamente tienen que ser los artesanos. Bien, entonces si les parece voy a leer un texto muy breve y después podemos pasar al coloquio.
que es sobre este primer punto que hemos dicho, el arte y artesanía fijando cosas. Vamos a empezar por lo fácil, por el recurso fácil, que es lo que dice el DRAE sobre qué es la artesanía, ¿no? O qué es un artesano. Dice, según el DRAE, un artesano es la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico, añadiendo que modernamente el término se utiliza para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndole un sello personal, a diferencia del obrero fabril. Eso es lo que dice el DRAE. Y digo yo, pues bien, para VA históricamente constataríamos que las dos acepciones pueden ser válidas, aunque sin duda y de otros puntos de vista la definición se nos antoja insatisfecha, por lo menos es lo que hay, ¿no? Lógicamente hay más opiniones, no voy a meterme en muchas cosas porque, bueno, simplemente esto serviría un poco para abrir el tema. La artesanía comprende esencialmente obras y trabajos de objetos tanto decorativos como de uso común realizados manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, siendo su origen, como el de las artes manuales, tan antiguo como el del hombre. Aunque la diferencia con el arte fueron superándose a finales de la Edad Media para consolidarse con el Renacimiento. El Renacimiento, además de muchas cosas, fue un momento donde realmente surge esta diferenciación. En la Edad Media no había grandes diferencias entre lo que era un arquitecto, un escultor, un pintor. Por eso en la Edad Media casi no conocemos nombres de autores. Son casi todo obras anónimas. Pero en el Renacimiento sí empiezan a diferenciar, sobre todo las llamadas artes mayores, arquitectura, escultura, pintura. Ojo, que también estaban peleadas entre ellas. No todos los artistas pensaban casi todos que la suya. Es famosa la anécdota que cuentan de Leonardo, de cómo él hablaba de cómo el escultor sudoroso, lleno de polvo, se dedica a dar martillazos al mármol para sacar una figura, mientras que el pintor, elegantemente vestido, coge el pincel suavemente con los dedos y dibuja en un ambiente musical y lleno de lujo un cuadro. O sea que también ya esto era lo que, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que empieza esta diferenciación hablando un poco, eso trajo luego una serie de consecuencias de carácter fiscal, como unos artistas tenían que pagar impuestos por la fuerza y alcabalas, una especie de IVA, que es lo que había entonces, y en cambio otros artistas lucharon y mucho haciendo solicitudes de que ellos no tenían que pagar porque su arte era intelectual, no era manual. Y de que cómo se iba a pagar alcabalas sobre una pintura que los materiales que utilizan son efímeros, mientras que, bueno, pues un rejero lógicamente usa otra serie de materiales. O sea que los ayuntamientos concedieron en este sentido cosas. En las llamadas artesanías solamente le concedieron, porque sí concedieron a pintores y escultores estas liberaciones fiscales. Y en las llamadas artesanías, artes menores, a lo único que le concedieron ciertos privilegios fue a los plateros. Al resto, sintiéndolo mucho, pues bueno, los plateros, pero sí decían que los plateros sí tenían que pagar alcabalas, porque claro, ellos sí trabajaban con un material y que además tenía mucho valor. Pero bueno, esto pero es en este momento cuando esta diferenciación se marca más. Aunque ya veremos cómo, a pesar de esto, pues hay artesanos como la satisfacción de la obra que hacían, lógicamente, les llevaba a hacer su marca personal y a luchar también para que no le quitaran esa marca. No tanto la copia, que no estaba tan mal vista, pero sí la falsificación de las señas de identidad de una determinada obra, ¿no? Hay que, en caso de Úbeda, por ejemplo, de unos cuchilleros, una familia, los Vigara, tenían el taller aquí en el Real, que montaron un pleito con eso porque había otros cuchilleros que ponían una marca muy parecida a la suya, pues decían que no, eso no estaba bien porque lógicamente perdían prestigio a ellos y los otros de alguna manera estaban falsificando su obra. Bueno, en este momento, como digo, la historia del arte está llena de ejemplos de este tipo, muchísimo. Bien, ¿qué dignifica la actividad y función social del arte y del artista, subordinando la artesanía junto con el artesano a otro plano? Hoy,
echando mano de cualquier definición enciclopédica, entenderíamos como artesanía toda técnica manual, creativa, que produce individualmente bienes y servicios, considerándose por muchos que se situaría en un término medio entre el diseño y el arte. Para otros, es una continuación de los oficios tradicionales en los que la estética juega un papel destacado, pero también el sentido práctico del objeto elaborado, añadiéndose como principales problemas asociados a ella la competencia con los productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar a los productos artesanos, aunque con menor precio y calidad, y la comercialización, pues al realizarse en talleres individuales y de poco efectivo, se torna tan compleja como limitada. Creo que en esto estarán de acuerdo. Los dos maestros son los dos grandes problemas, la lucha con productos industriales y la comercialización de sus productos. Tampoco habría que entrar, me parece a mí, ahora podéis opinar vosotros lo que queráis, si es arte o no arte. Está claro que vosotros hacéis piezas que podrían asimilarse a esto que dice aquí de artesanía, según estas definiciones, pero también hacéis arte, lógicamente, porque hay muchas piezas únicas que se hacen hoy, y en las que se busca no esa utilidad que sí tenían muchos objetos artesanos, sino que se busca realmente la belleza, que bueno, que es el condicionamiento social de lo que hace una obra fundamentalmente artística. O sea, es decir, una función estética frente a otras funciones de carácter práctico, o de carácter religioso, o de carácter el que queráis, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, si os parece, comentamos este punto. Como he dicho, ellos están de acuerdo en que el público puede participar, no hay ningún problema. Vale. Además, estaríamos encantados que nos echen una mano, también nos lo faciliten. Bueno, volvemos a empezar. El tema entre artesanía y arte efectivamente es muy complejo. Nosotros, en particular, nos consideramos artesanos. Artesanos porque hacemos trabajo con las manos. Otra cosa que hagamos, como bien dice Antonio, un proceso ya creativo y un proceso estético en eso que hacemos, ¿no? Pero obviamente no tenemos esa creatividad que tiene el artista. Yo considero que el artista es creativo porque es creativo en algo que no es necesario. El artesano tiene que buscar una creatividad en algo de uso cotidiano o en algo que nos puede servir. Pues ahora mismo estamos marcando el mercado de la decoración, el mercado del mobiliario urbano. Entonces, estética sí la buscamos. En ese planteamiento sí podemos ser, entre comillas, artistas, porque creamos, porque hacemos cosas nuevas y porque inventamos. Y porque hoy es muy complicado que te llegue un cliente con una idea totalmente definida de qué es lo que quiere. Nosotros tenemos que aportar nuestros diseños, que lógicamente no se pagan, lógicamente el artesano no cobra el diseño de su obra, evidentemente, pero sí es verdad que tenemos un proceso creativo muy diferente a cuando te dan un proyecto ya hecho para que tú realices. En ese momento que tú haces un proyecto creativo tuyo, de este taller, de la firma nuestra, empieza a considerarse como arte, o la gente lo puede considerar como arte. Nosotros seguimos pensando que somos artesanos en un estado creativo y estético. Sí, ya lo ha dicho Pepe. mejor que Pepe, pero sí es cierto que el otro día me venía esta frase y hoy creo que viene al caso perfectamente. Una frase que dice que la artesanía es un arte que no necesita explicación. Y es que hoy en día el arte ha llegado ya a unos niveles que muchas veces hay que explicarlo porque el público en general no lo entiende o no lo entendemos. Y nosotros, es verdad que nosotros nos consideramos artesanos y queremos seguir siendo artesanos. No queremos considerarnos artistas ni que se nos considere artistas porque nos gusta tocar, en nuestro caso, la tierra todos los días y en su caso el hierro. Pero sí es cierto que la artesanía ha llegado al punto, como bien decía Pepe, que en diseño, en estética, ha evolucionado de tal manera que el público, viendo cualquier pieza de uso cotidiano, pues la puede considerar como una pieza artística, ¿no? Y ya de hecho, claro, lo que eran piezas de uso cotidiano que apenas se apreciaban, hoy en día han pasado a ser objetos de colección o de decoración en un sitio privilegiado en muchas de las casas. Sí. Es lo que ha hecho que el público, muchas veces cuando habla con nosotros en los talleres, hablan como eso, como artistas. Que no, que nosotros somos artesanos porque somos así, la materia con la que trabajamos nos da ese... Porque así nos enseñaron. Y que es más bonito ser artesano que artista. Es más bonito. Es verdad. Yo también lo veo más bonito. ¿A que sí? Artista... Además, la palabra en sí lo dice, artesano.
¿no? Pues es verdad. Es que es más sencillo. No sé si... ¿Qué opináis? Damos pie. A ver, yo pongo como ejemplo la puerta que ha hecho el Pepe y Paco, que habéis hecho para una ciudad cercana, un pueblo cercano de aquí, que es una belleza absoluta de 2 metros de diámetro, redondo, que es puro arte. Y el plato que yo iba a comprar a Juan Pablo y que se lo ha comprado la Junta de la Rambla, porque ha ganado el concurso de la Rambla, me han quitado la vez, que es puro arte. Te hacemos otro, ¿eh? No te preocupes. Eso ya hemos quedado. Vale. Solamente se usa cuando a un herrero normalmente se le encarga que haga una regla, ¿eh? Porque normalmente, salvo excepciones que todos conocemos y de los que ahora veremos algo, salvo excepciones, realmente los herreros trabajaban otra serie de objetos, ¿eh? Fundamentalmente, muy relacionados también con la construcción, ventanas, rejas para ventanas, muchos clavos para las puertas, muchas cosas. Bueno, en el siglo XVI y XVII sí tenemos la suerte de una magnífica descripción que hace Jiménez Patón, en 1628, sobre la alfarería. Y dice, porque creo que el texto es muy interesante, porque además ya presenta algún tema del que después tendremos que hablar, ¿eh? Y dice el texto, lo voy a leer porque esto es literal, es una cita, como digo, sacada de 1628. Y pues se trata de alabar, sin exceder la verdad, un punto porque requiere la fidelidad de la historia, la tierra, digamos, la excelencia más propia suya y que se hace estimable por ser tierra tal como es la especie de argila, que en esta tierra se gasta de ella misma, de que da buen testimonio el mucho y buen vedriado verde y blanco que se labra en la ciudad de Úbeda, en la calle que dicen de Valencia, que siendo muy larga es toda de oficiales barreros, que provee muy grande parte de estos reinos de vedriado, si no tan bueno como el de Talavera, algo inferior y suficiente de bueno, ¿eh? O sea que el primer texto que es así, que habla sobre las bondades de la alfarería. El tema de las relaciones con Talavera, ahora después la veremos, porque es interesante. Es interesante en un tipo de cerámica, sobre todo que casi se ha perdido, aunque se está recuperando afortunadamente, y después veremos algunas muestras de... Es la llamada cerámica de fondo blanco con pintura azul, fundamentalmente, azul cobalto. Bien, no añadiendo nada en este sentido, Méndez Silva, en 1645, que al describir la ciudad de Úbeda no dice nada. Bueno, sí digo nada de artesanía, dice que es fertilísima de pan, vino y aceite, casa, ganado, aves, frutas, especialmente higos, pasas con 6 salinas copiosas en su distrito, donde salen al año 1.600 fanegas de sal. Bien. Para el siglo XVIII sí hay bastante información relacionada sobre todo, o bueno, presente sobre todo en el catastro de Ensenada. El catastro, en las respuestas que la ciudad da, ya sí se habla, bueno, centrándonos en el tema, se habla, por ejemplo, de artistas relacionados con el hierro, armeros, cerrajeros, herradores, herreros, y luego, lógicamente, se habla también de otra serie de otros muchísimos artistas y artesanos, ¿no? Latoneros, pintores, plateros, rastrilladores, sastres, sombrereros, talabarteros, tallistas, tejedores, tintoreros, torneros, etc. Aquí sí hay muy buenas relaciones, incluso de lo que cobraban muchas de estas profesiones, tanto los maestros como los oficiales, los aprendices no cobraban. Bueno, cobraban de otra forma. Sí, que cascaban. Bien. Entonces, como digo, sigue apareciendo en el siglo XVIII. Es muy curioso porque fijaros lo que dice. La fábrica, hablando de la artesanía del barro en Jaén, dice, las fábricas de barro en aquellos tiempos estuvieron en esta ciudad más medradas que al presente, en que solo se hacen cántaros, ladrillos y tejas de inferior calidad respecto de lo que se encuentra en edificios antiguos. Y aún he visto que se traen algunos de estos géneros de Úbeda, Marto y Arjonilla porque los amasan y cuecen mejor. O sea que la industria del barro, por lo visto, era peor que la que se hacía, entre otros lugares, en Úbeda.
En el siglo XIX los testimonios son muchísimos. Miñano habla, por ejemplo, dice que hay varias manufacturas comunes de lana, alfarerías de loza ordinaria y algunos tejares donde se hacen también tinajes. Magós, el famoso diccionario de Magós, también habla de herrería y alfarería, sin ningún tipo de problema. Y es curioso que dice, en donde se construyen tinajas hasta de 120 arrobas de cabida y a varios molinos, etc. Y bueno, el mismo Espasa habla de lo que se presentaba aquí, ¿no? Habla de productos cerámicos, también habla, no habla tanto de hierro, aunque sí habla de otras industrias, ¿no? Porque son más industrias, ¿no? De género de puntos, muebles, baldosas, maderas aserradas. Había más industria que ahora, mucho más. Fundición de aluminio, de hierro y de bronce, cañizos para cielos rasos, cordones, cuerdas de esparto, harinas gaseosas, hilados y tejidos de esparto, jabón, jarabes, pleitas, productos cerámicos, sombreros de fieltro y lana, somieres y otras. Esto en el siglo XIX lo que aparece eso. Y bueno, podríamos seguir sacando, pero bueno, tampoco quiero. Sí hay un texto, que con esto, este apartado lo cerramos y podemos pasar al diálogo, y es que para ver cómo la artesanía ha estado perfectamente unida a la ciudad. Es un texto de Cayetano Aníbal. Cayetano Aníbal fue profesor aquí en Úbeda, en la Escuela de Arte y Oficio y en la SAFA también fue profesor. Hay una obra suya en la SAFA. El San José y la Virgen, que hay en la fachada de la iglesia, son de Cayetano Aníbal. Y como tenían mucho tamaño, para hacer la corona, digo, la fijáis, no sabían cómo hacerla, y cogieron 2 volantes de 2 camiones Pegaso. O sea, los nimbos de santos que llevan el San José y la Virgen son 2 volantes de camiones Pegaso. Digo, ya no veréis los santos de la misma forma. Nunca más. Bueno, bien. Bueno, pues dijo Cayetano Aníbal lo siguiente. En el puente que va desde el objeto utilitario al decorativo y artístico, la cerámica, las artesanías, en Úbeda, han ocupado un lugar siempre de excepción entre la serie de actividades artesanas ligadas a la propia historia de la ciudad. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y no haría falta. Bueno, pues yo creo que por eso esto justificaría que estemos aquí esta tarde hablando de estos temas. Si queréis comentar algo de esto, pero bueno, creo que es evidente, ¿no? Y es la historia y no demostraría mucho más, ¿no? ¿Alguna cuestión de este sentido? Si se oye, yo no necesito micrófono nunca. Bueno, entonces pasaríamos al contexto de las artes en la Úbeda del Renacimiento, de la artesanía o de la artesanía en la Úbeda del Renacimiento. Mirad, en toda artesanía hay unos artífices, hay un marco legal, hay marco legal que lógicamente lo que regulaba era los aprendizajes, los talleres, los exámenes, los contratos de obra que se había que hacer, la fiscalidad. Luego había, vamos a comentar algún conflicto que hubo también en algún momento. Hay algunos curiosos, ya los puedo adelantar, por ejemplo, alfareros como en las epidemias protestaban de que no los dejaban salir de la ciudad. Ya sabéis que en las epidemias lo primero que hacían era cerrar las puertas de la ciudad. Se dejaba una abierta para entrada y salida. Entonces ellos, claro, decían que tenían que... Porque ellos lo que alegaban es, si es que vamos a un sitio que no hay peste, y entonces, ¿por qué no nos dejáis salir? Pero hay otros conflictos, por ejemplo, hay un conflicto muy gracioso como los albañiles protestan porque se están cambiando los tamaños de las tejas. Estoy diciendo que eso les fastidiaba mucho, porque no podían arreglar los tejados. Claro, si había tejas de un tamaño y luego otras de otro, pues lógicamente había una complicación. O sea que sí había, bueno, conflictos de pagos, conflictos de esto, eso ha sido la historia misma, ¿no? Y evidentemente en toda manifestación de esto hay un aspecto importante que es la clientela y el mercado, que sigue habiendo, lógicamente, bueno, porque es que es así. Y son, en ambos casos, forman parte del contexto tanto del hierro como del barro, su unión con el ajuar doméstico, con la construcción, es importante también, los dos, y luego también como grandes clientes de, podríamos decir, el aspecto más artístico de esta artesanía, que serían lógicamente
la iglesia y los nobles, en ese sentido, porque aunque trabajaban lógicamente para todo el mundo. Bien, una cosilla más de esto. Por ejemplo, los alfareros parece ser que estaban agrupados desde época indeterminada hasta comienzos de la década de 1560 en la cofradía de San Cristóbal, que contrataba el barro y minerales de plomo necesarios para su trabajo a cambio de destinar una parte de sus ganancias en donar cera a la cofradía, quien a su vez la empleaba en sus celebraciones religiosas. Pero que con el paso de los años y por circunstancias desconocidas debió ir decayendo para fusionarse con la de la Salve antes de 1586, año en que ésta se une a la de Nuestra Señora de la Soledad, a la que ya solo pertenecen algunos alfareros a título personal. Es decir, sí hubo una cofradía gremial, más o menos, pero fue evolucionando y cambiando. Y luego lo de la Soledad, lógicamente, pues por estar la mayoría de los alfares asentados en el barrio de San Millán, pues lógico esa relación, ¿no? Todos sabemos dónde han estado siempre los alfares de Úbeda, ya desde antiguo, lógicamente. La calle Valencia, la calle Estrecha, pero también otras calles, la Plaza de los Olleros, las cuestas que nos bajan a la calle Valencia. Había tejares, por ejemplo, en la calle La Victoria, alguna vez, en la Carrera Vieja también había alguna cosa, pero eran ya tejas, ladrillos, cosas más de ese tipo. Curiosamente, la alfarería del barro, bueno, la alfarería del barro, no, la artesanía del barro, curiosamente, los artesanos del barro no usaban el título de maestro, preferían el de oficial. No se sabe muy bien por qué, pero preferían el de oficial, aunque eran maestros, lógicamente, por lo que hacían. Ya sabéis que la maestría, porque todas estas artesanías, pero también la escultura, la pintura, tenían una organización gremial, que lógicamente, ¿eso es qué se demuestra? Pues se demuestra lógicamente en los contratos de aprendizaje, que hay muchísimos, y que nos dan una información muy interesante. Se sabe también en la organización gremial, por supuesto, en cómo se diferencia entre maestros, oficiales y aprendices, aunque hay momentos, porque esto en el siglo XVIII hay un gran bajón, el siglo XVIII estuvo penosa, Desde la segunda mitad del XVII al XVIII la cosa degenera bastante y en muchos oficios no había aprendices, por ejemplo, con lo cual estamos bastante deteriorados en este sentido. Estaban sujetos a exámenes. Para conseguir la maestría había que examinarse. Lo que pasa es que aquí la cosa estuvo muy relajada en mucho tiempo. Bueno, aquí siempre como ellos cuentan cómo para conseguir la maestría, luego años posteriores había que hacer un cántaro, me parece, ¿no? Sí, un cántaro, O no sé cuántos cántaros. Normalmente los exámenes eran orales y escritos, en muchos casos. Se hacían, los orales eran preguntas y repreguntas que hacían, y lo de las prácticas era más raro, en algunos oficios mucho más que en otros, mucho más que en otros, pero no siempre. Aparte había mucha relación. Mira, hay un dato curioso. A finales del siglo XVII, el regidor, don José de Regules Villasante, saca un bando diciendo que qué pasa con los maestros, que vamos a ver que enseñen papeles, porque no había nadie que tuviera el título de maestro, aunque todo el mundo ejercía como maestro. Y es muy curioso cómo hay un periodo de tiempo, por ejemplo, que no recuerdo ahora mismo cuántos años, que se consigue la maestría 5 o 6 personas en todos los oficios, y desde que sale el bando a 2 años después aparecen 30 o 40 que, claro, tuvieron que examinarse a prisa y corriendo. Hombre, porque muchos ya tenían los recursos, pero lógicamente no se habían examinado, ¿no? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros aspectos? Bueno, en cuanto a la alfarería, por ejemplo, ¿dónde se vendían los productos alfareros de Úbeda? Pues yo tengo aquí una relación importante. Albanchés, Villanueva del Arzobispo, Quesada, Ibros, Siles, Jimena, Beas de Segura, Baena, Baeza, Motril, Antequera, Vélez, Málaga, Lucena, Montilla, Córdoba, Málaga, Campo de Montiel y otra serie de lugares en una auténtica red de comercialización y de mercantes de Briado, que era un oficio importante, que nos permite pensar que la cerámica huetense debiera ser considerada por este hecho, por su calidad y por el tamaño de la producción y por el número de alfareros,
como una de las importantes de Andalucía en los siglos XVI y XVII. Voy a citar algunos nombres de alfareros para dar homenaje. He buscado nada más que alfareros que se apelliden Martínez. Bueno, digo por hacer un pequeño homenaje aquí a los presentes. Pues sí, continuidad. A lo mejor son familiares vuestros o antepasados vuestros. Por ejemplo, deben estar emparentados entre ellos, porque viendo los años en los que aparecen, sí da tiempo a que unos sean padres de otros, incluso abuelos, ¿no? Pues, por ejemplo, Andrés, Bartolomé, Melchor y Miguel Martínez. Todos catalogados como maestros de loza blanca. Me parece, y es curioso, si todos son de loza blanca, posiblemente estaban emparentados. Porque es verdad que aunque había un sistema de aprendizaje, es verdad que en estos oficios la formación dentro del propio taller familiar fue lo que predominó, aunque hay datos de gente que venía de fuera. Hay curiosamente un caso que nos habla también de esas relaciones de Úbeda con Talavera. A ver si lo encuentro por aquí, porque no me acuerdo ahora mismo del nombre. Mientras lo digo, para el día. En este mundo solamente aparece una mujer realizando un trabajo de vidriadera, que es Catalina Jiménez, a final del siglo XVII, muy a finales del siglo XVII. Seguramente viuda o algo, pero bueno, pero que realiza el oficio en la misma altura de los oficiales masculinos. A ver si veo el nombre de... Bueno, había un tipo de aprendizaje. Los aprendices, ya sabéis que era el padre el que los colocaba, o la madre, si el padre faltaba. Normalmente eran chavalillos de 12, 14, 16 años, y los colocaban para que aprendieran el oficio. Entonces, todo esto estaba perfectamente legislado. Entonces, el padre lo ponía al niño a trabajar. Si era huérfano, había un tipo de aprendizaje que era lo que se llama un aprendizaje ad litem, que era un curador el que lo presentaba. Bueno, ¿a qué se obligaba al maestro? A enseñarle el oficio. Todo y sin ocultar nada, lo decían así siempre. No era verdad. No era verdad por una razón lógica. Bueno, lógica para el maestro. Que es que si se lo enseño todo, tú vas a ser un competidor mío. Entonces, pero bueno, estaban obligados a enseñarle todo, incluso cuando acababan, a regalarle herramientas del oficio, los dibujos que podía haber hecho el niño, etcétera. Evidentemente, el chaval no cobraba, pero sí tenían que alimentarlo y vestirlo. Y darle vida en razón, que decían. La vida en razón era alimentarlo, vestirlo, no arrearle demasiado fuerte. Y si lo arreaba demasiado fuerte y lo hería, había mucha otra obligación de cuidarlo 15 días. Y a los 15 días, si no mejoraba, para su casa. O sea, y vida en razón, bueno, hay muchos datos en este sentido, porque depende de la ESA. Hay algunos tremendamente específicos, hasta el color de los zapatos que le tenían que comprar y todas estas cosas. Y el padre, en muchos casos, el padre generalmente no se comprometía a nada. En algunos casos sí pagaba algo al maestro, pero tampoco era lo más corriente. Solamente si el niño abandonaba el taller por lo que fuera, el maestro sí se sentía perjudicado y tenía derecho a cobrar una justificación de eso, de por qué se había ido el niño. Pero ya digo, la alfarería y la herrería, lo normal no es que aparezcan muchos contratos, aunque lo hay. Hay uno muy curioso, como digo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero ahora lo encontraré. Es un chaval natural de Talavera y vecino del Carrascalejo. Os explico lo que era. Talavera, todos sabemos dónde está. Y el Carrascalejo, en el siglo XVII, era una pedanía de Talavera que formaba parte de eso, aunque luego en el siglo XIX el Carrascalejo ha pasado a formar parte de Extremadura. Hoy estaba en el mundo. Bien, bueno, es curioso que un chaval vecino de Talavera venga aquí a Úbeda a aprender el oficio. Entonces, bueno, eso nos está hablando que tuvo que haber relaciones. Hay otras manifestaciones de cómo se tienen esas relaciones, porque ahora veremos cuando hablemos un poquito de la cerámica esta de cobalto, azul cobalto, cómo las influencias no solo eran de Talavera, eran de toda España, de Italia, de Francia y de muchísimos sitios.
¿eh? Con lo cual, la artesanía... Eso no quiere decir que los artesanos huetenses fueran a Francia o Italia, no. Había estampas y había, lógicamente, otra forma en la que se aprendía. Bueno, no me quiero extender mucho. Con la artesanía muchas cosas son semejantes, con la herrería muchas cosas son semejantes. No he encontrado, lo siento mucho, ningún artesano de apellido Garrido, por lo menos en estos siglos. Eso no quiere decir que no existieran, ¿eh? Pero bueno, vamos. No habrá investigado lo suficiente. Exactamente. Tú escarba, que hay. La culpa mía. Ardió la fragua. Bien. Bueno, ¿qué hacían los alfareros? Pues las piezas que conocemos ahora. Sí, está claro. Había muchas especialidades, muchísimas especialidades, porque, por ejemplo, mira, aquí está el huérfano, Martín Núñez, se llamaba el niño este de Talavera. Era, bueno, el niño no tenía 16 años. Y entonces mira, ¿qué especialidades había en la alfarería? Fijaros los que son muy oficiales del barro, ese era un poco uno que era genérico, pero luego estaban maestros de loza blanca, oficiales de lo verde, oficiales de lo pardo, oficiales de lo blanco, olleros, vidriaderos, tejeros, tinajeros, y como he dicho antes, el de alfarero es tardío, y parece ser que solamente cuando se decía algo de alfarero hacía referencia a los vidriaderos, la cerámica vidriada. Bien, y en cuanto a la herrería ya no me detengo más porque quiero que hablemos de estas cosas. La herrería, bueno, las especialidades son muchísimas relacionadas con los metales. Tenemos herrería, rejería, cuchillería, espadería, armería, relojería y la campanería. Hay un dato curioso. Hay muy pocos artesanos del barro y del hierro que no sean de Úbeda, porque Úbeda tenía suficiente. Es verdad que campaneros, aunque había aquí, sí se encargan muchas campanas, a Baeza, a Baza, por ejemplo, pero había campaneros aquí. Ahora, herreros, rejeros, ya he dicho que rejero solamente se usa cuando se le encarga a alguien una reja, ¿no? Cuchilleros sí había, espaderos había. Muchos herreros eran los encargados de los relojes que había en el municipio. El de la plaza, el de Santa María y el del Salvador. Se le encargaba su custodia y su mantenimiento a herreros. Bueno, por los mecanismos que había entonces, como veis, era normal que fuera así. De los talleres de herrería, bueno, y los de alfarería, pues si os dais una vuelta por esta taller, y bueno, estáis viendo un taller del siglo XVI o del siglo XVII. Hombre, alguna cosita ha cambiado, pero fijaros cómo ellos mantienen un horno árabe. Cómo este hombre lo que tiene una fragua de carbón. Es muy curioso porque aparecen muchos contratos de compra de carbón de brezo. Y luego un contrato muy curioso también, que normalmente era a chavales para que accionaran el fuelle. Entonces, contrataban a un niño, un chaval, para que estuviera todo el día te pego al fuelle, ¿no? Bien. Hay rejeros conocidos, afortunadamente muchísimos. Hay quien dice que posiblemente la rejería en Andalucía entró por Úbeda. Digo la rejería artística. Hay el caso, por ejemplo, bueno, todos conocéis al maestro Bartolomé, ahora veremos algún ejemplo de esto. El maestro Bartolomé, pero luego hay rejeros de Úbeda conocidos, Juan Álvarez de Molina, aquí tengo nombres si queréis, desde el siglo XVI. Bartolomé de Salamanca, Francisco Ballesteros el Viejo y Francisco Ballesteros el Mozo, Francisco López y su hermano Juan Álvarez de Molina, este sí os sonará más, Juan Álvarez de Molina, el autor de la reja de la Capilla del Deán y el autor de la reja del Hospital de Santiago. Miguel del Puerto, Alonso Pérez, Nicolás Pérez, y bueno, que trabajaron no solo para Úbeda, sino para Jaén, para Baeza, para Castellar, para Cazorla, para Sabiote, para Torreperojín, Torá, Granada, Caravaca, en la provincia de Albacete también hay obras de estos rejeros. Y me he extendido mucho, pero bueno, hay que conocer un poco esto. Ahora vamos a ver cómo muchas de estas cosas, lógicamente han permanecido en el tiempo y muchas de ellas se mantienen hoy. Por eso el título de la ponencia, ¿no? Que era del Renacimiento a nuestros días, porque hay bastantes constantes en ese momento. Perdonad el rollo, pero creo que era necesario. Bueno, en el tema de los gremios, como bien estás diciendo, desde el 16 a nuestros días, hay cosas que ya pasaban en el 16 y que siguen pasando ahora.
Por ejemplo, en el 16 los gremios, el gremio de rejeros, también penalizaba el engaño. El vender una pieza que no era suya y hacerla pasar por suya. El vender piezas nuevas y venderlas por viejas. Eso ya se penalizaba y eso todavía sigue pasando. En menor medida porque cada vez el público es más exigente y sabe qué es lo que está comprando, pero eso no sigue pasando todavía, ¿no? La reventa también estaba, la reventa también estaba muy penalizada por el gremio, era una ¿no? de las funciones de los gremios, junto a las funciones asistenciales, que también, lógicamente, era velar por la pureza de las obras que se hacían, lógicamente. Claro, pero, bueno. Claro. Luego lo que tú decías del declive al final del 17, principio del 18, también se debe a que el gremio era cerrado, el gremio no dejaba entrar a cualquiera no le daba la carta de maestro. También el gremio tenía sus partes negativas, que una de ellas es esa, ¿no? El no dejar evolucionar al gremio porque no dejaba que nadie entrase en eso. Y afortunadamente, pues tenemos escuelas, tenemos cosas que nos enseñan y los secretos, como tú decías, que el maestro no enseñaba todo. Hoy creo que la mayoría de los artesanos enseñan sus secretos. Hombre, hasta hace poco. En esto hay obligatorias. Hasta hace poco. Gente que cumplía el contrato de aprendizaje y se lo enseñaba todo. Y gente que no. Pero es muy curioso. Yo he trabajado mucho con los artesanos. Es muy curioso que ves los nombres de aprendices, muchos, de toda la vida, y luego no aparecen ni como oficiales ni como maestros. Es verdad que muchos se quedaban en el taller, y no se les daba el título de maestro, así no, por lo que hemos dicho antes, porque se veía que era una competencia. Entonces, y algunos que se iban y trabajaban como maestros, serlo. El maestro lo que le permitiera contratar obras, un oficial no podía, tenía que ser un maestro. Otra pregunta yo te quiero hacer, querido, por ahí. ¿La limpieza de sangre existía en los gremios? Sí, para todo. Pero bueno, yo lo vi que en la conferencia eso se falsificaba cuando hacía falta. O sea, pero se exigía para... Hombre, no digo para oferta, pero posiblemente para ser... Estaba muchas veces asociado a las cofradías. En las cofradías sí se exigía la limpieza de sangre, pero bueno, esto estaba también muy... Y lo que estaba muy trabajado en medida, ¿no? Y además, en muchos casos, expediente de limpieza de sangre. Yo no he encontrado relacionado con maestros, con esto, solamente un ejemplo conozco. Un pintor que conoceréis, Juan Esteban de Medina, que estaba en Madrid, estaba de pintor de cámara, fue pintor de cámara, pero sí le pides un expediente porque se iba a casar en Madrid. Y entonces seguramente lo pero porque lógicamente aparece en Madrid y está en Úbeda enseguida, o sea que el pintor de cámara no fue. Por Esteban de Medina, afortunadamente, observamos algunos cuadros suyos en Úbeda todavía, de lo poquito que se ha conservado. Tenéis un San Martín en la iglesia de San Pablo, en la capilla de los San Martín. Hay San Martín en la iconografía clásica montado a caballo, partiendo la capa al pueblo. Y algunas más, las pinturas de esa misma capilla suyas. Hay obras de Baeza, la catedral. Hay una obra muy interesante en el Museo de Granada, también de este hombre. O sea, hay una dinastía de Medina, que era su padre, que también hay un cuadro de su hijo. Sí, en San Isidoro saben que hay dos cuadros de ánimas, de los ánimas del purgatorio. El de la izquierda es de un hijo suyo, que es el convento de la Trinidad, pero está ahora en San Isidoro. Este sí fue un pintor de cierta tipo. Es la única de sangre que conozco. Pero ya. Me parecía curioso Porque decía Pepe, ¿verdad?, que desde el Renacimiento hasta nuestros días podríamos decir que la Biblia llegaba a nosotros hasta hace. Sí. Es curioso, porque yo recuerdo a Tito decir que un maestro alfarero se consideraba maestro cuando hacía la tarea del cántaro, ¿no? Y entonces podía pedir pan friado. Date cuenta Era el porvenir que le esperaba. Era un hombre de bien, sí, ya. Sí, porque date cuenta si podía pedir pan friado, el porvenir, ¿no? Por eso llegaba hasta el día.
pero me gustaría tanto saberlo que dentro de otros 500 años, 600, sacando la palestra, se hablara de alguien actual, ahora en Úbeda. ¿Qué se está haciendo? No se está haciendo nada para registrar a las personas que todavía nos dedicamos a la artesanía de barro, de piedra, de madera, cualquier. Bueno, la cosa ha cambiado. Vamos a ver, Paco, tu caso, pero tú tienes una obra que sí va a permanecer en el tiempo y se va a conocer. Y además tú firmas tu obra y se conoce. Lo triste es que no se firmaba nada. Entonces, claro, a mí me satisface muchísimo saber que yo hice la tesis de arte y artistas en la Sociedad de Yo he rescatado 800 nombres de artistas y artesanos. Están alfabéticamente colocados. De algunos no tengo más que un dato. Que vivían en el año 1618, vivían en la comunidad. Bueno, pero ahí está. Y que era albañil. Bueno, albañil, por lo menos. Mucho es lo que hemos dicho antes, que muchos porque es una que bueno, o sea, que hace más, tú fíjate la miseria, porque la condición social, incluso la condición cultural, era muy pobre. Mira, hasta los más altos, por ejemplo, te digo yo, los rejeros, por ejemplo, los hermanos eran analfabetos los dos. ¿Eh? Tú ves y ves, bueno, que no sabía, no sé. Entonces, sí veía hacían muchas cosas, pero la condición social era muy pobre, como simple obrero manual, no te digo. Allí hubiera hecho una maravilla. ¿No? Pasaba con pintores, arquitectos y eso, pues mucho más que con esta gente. Es verdad que en pintura, escultura y eso, el anonimato no existe. Es más, si hubo una lucha, sobre todo en pintores, de autorretratarse. ¿Qué está haciendo un pintor cuando se autorretrata? Diciendo, aquí estoy yo, que soy importante, y además muchas veces se autorretrataban, no sabéis, con unos pinceles en la mano. Es decir, presumiendo de oficio y presumiendo de todo. Pero no se puede hacer un retrato. Bueno, ahí tiene una idea. Que hoy en día, antiguamente había sacando el tipo de registro, hoy en día hay otros registros. Claro. Hoy en Sí, día, hoy aparte de la obra, hay otros registros, hay documentación, hay redes sociales, hay prensa. Es que yo Estamos registrados. por ejemplo, lo que yo conozco, ¿de dónde lo he sacado? Pues de los padrones de habitantes. En este caso sí venía la profesión de grado, en otros no. Yo de la condiciones de obra es que toda obra que se encargaba y se hacía pasaba por notario. Ahí se apuntaba lo que había que hacer, cuánto se iba a cobrar, cuánto había que acabar y si no se cumplían los plazos, no cobraba, cuánto iba a cobrar. Normalmente se cobraba en varios plazos. Para la Virgen de Agosto. Pero bueno, y además te tenías que, porque había muchos tipos de contratos. El más corriente era, bueno, el contrato de destajo. El más corriente era obra hecha, a vista de oficiales. Tú hacías la obra y luego la tasaban, te daban el visto bueno, unos oficiales que nombraba el maestro y unos oficiales que nombraba el generalmente no había. Claro, el del maestro tiraba para arriba y el del cliente tiraba para abajo. Entonces había que nombrar un tercer oficial, un tercer tasador, para que hubiera ahí un acuerdo. Pero no siempre se llevaba. Como lo puedo, por ejemplo, pasaron años y años y años que no cobraba obra. Yo he hablado el día, estos señores empezamos aquí mucho más. Nos encontramos con la tremenda paradoja de que un maestro artesano no puede enseñar los secretos de la fragua a los que cada aprendiz, que tampoco tiene. Ni Paco tiene aprendiz, ni Juan Pablo tiene aprendiz, ni ninguno de los que me conocen tiene aprendiz. Entonces, bueno, vamos a hablar
años atrás, probablemente tendría que hacer un examen de conciencia, que algo mal y a la autoridad. No sé tampoco eso, que de una u otra forma sean capaces de dar sentar la artesanía singularmente privada un estatus que ahora no tienen, de forma de ventaja de cualquier naturaleza. Ellos no tienen, yo no sé qué es lo que va a pasar con si hablamos de autoridades, yo soy el primero que estoy dando clases en una universidad en trabajar, pero nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, un alemán, un país de ingenieros, que hace 20 años ya pagaba la carrera, de pagar un derecho, pagaban unos ciclos. No hay, y otro que se formó perfectamente, que es verdad que nosotros lo hicimos altruistamente, sin ninguna compensación de transmitir esto. El festival a lo mejor estaban a la dentista, tenemos en este país, entonces me voy a gastar 50.000 euros en la carrera de mi hijo, mucho menos, lo voy a dejar. Que esa manera de la que tú hablas, no hay ni siquiera asignaturas legales. Te llega una inspección de trabajo y te ve al aprendiz. Claro. Es el problema, ¿no? Claro, sí. Sí. Se puede regular, ya que estuviera regulado académicamente, que cobrara nosotros. Claro, porque Sí, yo sí. diría te declara la Junta de Andalucía maestro artesano. Que manda el título, que manda la distinción y luego ya en papel. No vale para más nada. No te sirve. Sí, pero ya está. Es un título. No, que está Alfonso allá al fondo. Por supuesto. Sí. Claro. Ahora sí creo que los aprendices y hay que un piso de chico con poca fuerza, bueno, es complicado. Hombre, pero hoy sería una solución, porque sabemos de casi todos los oficios que no tienen continuadores, muchísimos, y falta gente en todos los oficios. Y a lo mejor sí era el momento de vehicular eso con un sistema de aprendizaje que pudiera. Claro, eso lo ha asumido la formación profesional y esto, y es complicado. ¿Sí? aquello fue amparado con la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía. Hombre, eso sí tiene, digamos, un amparo, ¿no? Pero claro, y de hecho daban créditos, te daban tus créditos, bien, pero tú lo sabes, y porque tú tenías mucho interés y demás, pero en tres fines de semana, ¿qué alfarero saca? Eso... Claro, sí, abierto y deseoso, porque es necesario. Es que había una palabra pedida aquí. Alfonso. Yo tengo ya el uno. Y me pasa nada. Podemos dar clase, podemos enseñar. ¿Qué pasa? Podemos dar una enseñanza no regular, especializada. Yo también tengo las oposiciones y los títulos para dar clases en la escuela de arte. ¿Qué pasa? ¿Cómo le dice a alguien, yo por tener tantos años de artesano tal, mejor o peor? Porque en este caso tengo una persona buena, porque es que tiene maestro artesano porque ya de hasta X años, y entonces, ¿por qué se tiene que tener una ventaja ante alguien que está sacando sus promociones, que está sacando estudios, que estudia que es verdad que como artesano en la oposición a veces dan como cierta ventaja de cada 5 años que da un título. Es verdad que injusto y que tal, pero al final es cuestión de que alguien quiera aprender y diga, oye, y hablo con el artesano. Oye, te quiero pagar X y yo estoy de alta tanto por mi alfarería como por dar clases. Yo estoy alta y le pido que dar clases, yo doy clases. Y me paga, yo estoy claro como maestro de que viene allá a mi taller, que da clases de cuánto. Unos pagan, otros menos, pero realmente podemos dar clases. Es verdad que desde la administración no se permite
final, como tomamos posiciones conforme va, no se debe decir, oye, pues tú vas a tener un sueldo de 1.000 euros por dar clase. Vamos, Alfonso, yo creo que estamos hablando del aprendizaje y estamos olvidando un poquillo el tema del maestro. En la parte que a nosotros nos corresponde, en Forja, en la mayoría de las escuelas de arte y oficios, que será Forja, no lo da un forjado, no lo da un herrero. ¿Cuál problema? Esa criatura que echa sus 4 años en la escuela de arte haciendo el ciclo de Forja, y puede presentar unas oposiciones para enseñar. ¿Cómo enseña a alguien que no sabe lo que es? No, ni teoría, nada. Cero. Porque no tiene la titulitis, que otra parte que estábamos hablando, que es la parte de titulitis. Hay personas que digo, bueno, me gustaría aquí a artesanos buenas tal, y dan Claro. que supieran de entorno, por ejemplo, que el entorno es algo que se enseña de padre o que hace falta dedicarle mucho tiempo, sabíamos 5 Pero también quiero que aquí la mayoría del público no lo sabe, que el título que nos da la Junta de Andalucía, maestro artesano, nos pedían 15 años ininterrumpidos de oficio. Cuando hablamos ininterrumpidos, quiere decir que no te puedes dar ni un día de baja. Tú no puedes ceder, no puedes. O sea, tú hoy te llamas Pepe Pérez y mañana te vas a poner Pepe Pérez 2 y hay un tema burocrático y tal. Ya has perdido la continuidad de los 15 años y no se puede. Creo que afortunadamente, a través de la asociación nuestra de artesanos y estando en Sevilla, creo que se iba a cambiar la ley o estará a punto de cambiarse, sobre todo para quitar la palabra ininterrumpida. Ya se ha cambiado. Pues, afortunadamente, a un logro que también hay que decirlo aquí, ha sido gracias a la Asociación de Artesanos de Úbeda. Vamos a ver. Si en los siglos estos el problema estaba solucionado, perfectamente arreglado por ley, de lo que era un proceso de aprendizaje, qué había que hacer, qué no se podía hacer, cuando no estaba arreglada la enseñanza arreglada, porque las escuelas eran un desastre y todo, ¿no vamos a ser capaces ahora o no se podría ahora arreglar eso? Porque hay chavales que por lo que sea, es verdad que está la formación profesional básica y los ciclos y todo, pero no es lo mismo, porque lo de la educación profesional dual y todo eso tiene muchas lagunas y no es lo mismo, es verdad que hay una teoría y luego los chavales van a eso, pero no es lo mismo. Lo que se aprende en un taller, lógicamente, no se aprende. Es más, es que los maestros asumían también labores hay muchos contratos de aprendizaje que colocaba un padre a un niño, que te digo yo, con cualquiera, y el maestro se comprometía a enseñarle los vídeos y a enseñarle a leer y a escribir. Fíjate, o sea, que estaban en ellos mucho más avanzados que nosotros, tan listos que somos hoy en día. Entonces, yo creo que sí se podría hacer. Y más cuando hay lo que estamos diciendo, que es que falta gente en todos los oficios, en todos oficios de cualquier tipo, oficios artesanales y oficios artísticos. Falta gente. Y hay chavales que por lo que sea, la escuela les pesa mucho, el taller posiblemente disfrutaran. Hombre, evidentemente tendrían que empezar los aprendizajes a los 16. Obviamente, no puedo meter a un niño con 8 años en un taller. Antes se hacía, pero bueno. Así es como se ha aprendido siempre de Sí, pero bueno, hombre, también es verdad que tú tienes que necesitar una educación básica. Se pretende, por lo menos, una educación básica. Pero bueno, ahí está. En fin, que es un tema muy interesante. Siempre mantengo que digo, siempre que repito varias veces este pensamiento mío, y es que el artesano, ya sea del ramo que sea, este artesano, no es dueño, no somos dueños de nuestro oficio. Es decir, que nos encontramos moralmente y con la obligación moral de transmitir lo que hemos aprendido. Si es posible, mejorarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque hasta ahora, lo que yo he conocido, muy pocos aprendices, y se lo podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros profesores. Pero con eso no es suficiente. Pero a ver cómo. Bueno, no,
menos, que haya alguna Lo reivindicamos. conciencia. Bueno, digo, si os vamos a ver las maravillas. Es que está va siendo tarde ya. Aunque está esto muy animado, pero bueno. Mirad, aquí tenéis unas muestras. Conoceréis algunos las fotos. Esto se hacía en Úbeda en el siglo XVI y XVII. Que es cerámica esta, cobalto. Ahí, el primer estudio que se hizo, que lo hizo Cayetano Aníbal, y él distinguió, ahora os voy a contar una relación de las variedades que él distinguió. Esta es la cerámica que se comparaba con la de Talavera y con todas estas, y con otros sitios que ahora comentaremos. Esto, lógicamente, junto a las piezas más sencillas para la casa, para todo esto. Fijaros el texto que yo leí, lo que decía el cronista, ¿no? Si no tan buena, pero eso era un gusto, para alguna gente sería mejor, como la de Talavera, sí de gran calidad. Bueno, pues aquí tenéis lo que es. Esto prácticamente se mantuvo durante, empieza en los siglos XV, las primeras muestras, siglo XVI, y se desarrolló mucho en el siglo XVII. Y algunas cosas casi llegan al XVIII, pero ahí ya pegó el bajonazo. Ahí ya prácticamente... Estos son restos que se han encontrado en derribos, en obras, o sea que... Oye. Y el primer estudio, como digo, que se hizo fue Cayetano Aníbal. Luego se han hecho otros, pues, quizá los más recientes del compañero de curso Carlos Cano, Carlos, no el cantante, Carlos Cano Piedra, que está en Granada ahora y está especializado en cerámica granadina y en otras. Bueno, ahí tenéis. Y fijaros, Cayetano Aníbal, fijaros todo lo que él distinguía en estas variedades. ¿Veis que veis? Serie azul cobalto. Fijaros que en rojo están semejanzas o influencias de esta cerámica con otros lugares. Fijaros que hay palabras muy interesantes. Talavera y Triana, catalana y turolenses. O sea que había relaciones. Si no relaciones, por lo menos sí se conocían una cerámica. Hay que pensar que lo mismo que aquí están en Úbeda, la de Úbeda también influiría en otra. Aragonesa, bueno, incluso de Italia, algunas de ellas. Entonces veis, bueno, ahí veis los textos que aparecían, cuando aparece, esta concretamente, va desde finales del XVI, principios del XVII, porque hay variedades, o sea que, veis, voy deprisa, pero para que veáis la variedad que había. Serie azul con tonos amarillos y anaranjados. Vuelve a aparecer Talavera, Triana, un alfarero italiano, Tomás Pietro, Manises, aquí Genovesa, aparece la palabra Genovesa, hay varias, serie azul, serie tricolor, azul, naranja y manganeso sobre fondo blanco. Esto además eran unas pastas especiales que en muchos momentos se le llama porcelanas, incluso a esta Álvaro. Serie de color azul, naranja y manganeso sobre fondo azul turquesa, serie polícroma azul, morado, amarillo, anaranjado, verde, más variedades, ¿no? Serie azul oscuro sobre cubierta azul celeste con toques de blanco y amarillo, aparece Génova, Venecia, Alcobasa, influencias de Portugal, y como veis, Italia, Talavera, en la que más se repite, Teruel, serie con decoración de lustre metálico dorado sobre blanco, serie de dibujos en verde. Bueno, esto se hacía. Lógicamente, una cerámica muy conocida. Muchas veces, cuando se conocen venta a otros lugares, era precisamente la cerámica la que más se vendía. Y en estos lugares que he dicho, es la que más ha llegado. Bueno, los alfares están recuperando cosas de este tipo. Estas ya son obras del taller vuestro. Entonces, copia ese modelo. Bueno, no me detenía ahí en todo lo que aparecen, pero son motivos sumamente renacentistas, gacelas, pájaros, como hoy en este caso, un fondo blanco y luego la decoración en azul manganeso. Hay más ejemplos, hay con este pájaro. Esto normalmente, claro, la clientela era gente más pudiente. Era gente más pudiente. Bueno, y otra obra, esto ya son obras que está haciendo Pablo y que hacía Paco, bueno, que es recuperando formas antiguas y lógicamente, bueno, esto ya no es pieza única. Esto es lo mismo que un cuadro de alguna manera, aunque puede hacer uno o dos, pero bueno, deja de ser clásico. Bueno, y estos son los dos cuadros finales, el premiado y este que veis que utiliza esa técnica también de decoración azul, pero coméntanos algo. Comentar, yo como detalle, por lo que decía de Talavera, la similitud, las semejanzas que hay entre la cerámica de Úbeda y la de Talavera. De hecho, hablaba
un aprendiz que vino de Talavera a Úbeda. Pues ya puestos a comentar, podemos también reivindicar. Alguna influencia hubo, no sé si de Talavera aquí o de Úbeda a Talavera, pero hace 2 o 3 años Talavera fue declarada, la cerámica de Talavera fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Hace unos meses la alfarería de la provincia de Jaén fue declarada bien de interés cultural. Bueno, pues a lo mejor es un escalón que hemos subido y que podríamos también reivindicar y luchar, no sumarnos a la candidatura, sumarnos al nombramiento de Patrimonio de la Humanidad de la provincia. Creo que en su momento, y aún hoy, tuvo su influencia, ¿no? Y con respecto a las imágenes que se han estado viendo, las primeras de los cascos que se veían de restos de cerámica, esos son parte de unos restos que aparecieron en el horno que conservamos en la alfarería. Y en esa restauración aparecieron infinidad de restos. Bueno, pero hay más, con el micrófono. Y por la calle, en cualquier sitio en Úbeda, sí, de Galicia, aparecen. En el alfaro vuestro hay también unos paneles con restos de cerámica de este tipo. No se basó en gran parte para su tesis, ¿no? Sí. Y lo que ha referido dentro de esa época, hay una tira yo seguro que a lo mejor arriesgan a que fuera solo un tal, ¿eh? Hay una producción muy chica, pero de una exquisita. Sí. Y lo que dice mi tío, desgraciadamente, de esa familia, no sé si será uno de los que hay en tu registro. No, pero o no, Juan Pablo, o no, tristemente o no. Ya te digo. Claro. Luego, también como curiosidad, igual que vino un aprendiz de Talavera, también se fueron alfareros tinajeros a Villarrobledo. Ahí se puede ver la influencia y la calidad de los talleres de aquella época, ¿no? Porque aportaban maestros artesanos de aquí de Úbeda, se aportaban. Y esos datos que cuando decimos que si Talavera o Villarrobledo, no es que lo digamos nosotros, que no lo inventamos. No, sí, fíjate la cantidad, si aquí hay muchísimo. Lo que pasa es que se han perdido muchos registros, es evidente. Por lo menos había conocimiento. Si había conocimiento aquí de eso, también tendría que haber conocimiento de lo que aquí en otros lugares. Eso, vamos, creo que es lo lógico pensarlo así. Redes para empaparse de la riqueza de un sitio y de otro, y de beber, de la influencia de la época. También creo yo que serían modas, ¿no? Sí, claro. No, es que hay un bajón, porque esto llega, como digo, al final del 17 y algunas cosas, en el 18 pega un bajonazo todo grandísimo. Mucha hambre y mucha miseria. O sea que, bueno, ya por ir terminando, vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo. Hombre, lo mismo que esta cerámica sería la obra estrella de la alfarería, también en la alfarería hay una obra estrella, que son las grandes influencias. Hay aquí un texto que a mí me gusta mucho, lo leo, lo estáis viendo ahí. Las capillas de la Iglesia española, aunque hay rejas en otros lugares, conceden un sabor muy especial. Añaden espacios que no se suman de forma diagonal al existente. Compartimentan el espacio, pero al mismo tiempo lo abren. En definitiva, responden al gusto español de ni grandes profundidades ni amplitudes innecesarias. Ahí tenemos la mezquita de Córdoba. No hay amplitud ni... Hombre, se ve, pero que no hay grandes espacios. Y para ellos nada mejor que la reja como elemento que impide el paso, pero invita a ser traspasada, que cobija objetos artísticos, pero permite que se observen, que delimita una propiedad, pero tolera recrearse en ella, que sirve de cierre, incluso de retablo, que manifiesta, esta frase es preciosa, la expresión más pura de una sensibilidad artística que sabe manejar formas sin macizar espacio. Entonces vamos a ver algunas cositas que se están haciendo hoy. Bueno, ahí tenéis rejas de Úbeda, conocidas. La reja de la Capilla de la Hiedra, importantísima. Es el primer sitio donde aparecen sibilas en Úbeda. Lo que pasa es que las pobres están todas decapitadas. Pero hay unas pequeñas imágenes. Se pueden ver todavía directamente. Esta del maestro Bartolomé no era de Úbeda, pero bueno, tiene aquí una grande. Aquí tenéis ahora esta, si no me equivoco. Y así.
Bueno, la que había al lado era la del camarero vago. La del Sí. camarero vago, que hoy la teoría dice que puede estar diseñada por Vandervira. Puede estar diseñada por Vandervira. Y que posiblemente la hizo también el maestro Bartolomé. Aquí tenéis dos rejas de Juan Álvarez de Molina. La de Hospital de Santiago, como todo, era el camarero, perdón, la capilla. Son rejas renacentistas. Maestro Bartolomé está a finales del gótico, en la obra de aquí de Úbeda, pero son rejas renacentistas. Esta reja es de Nicolás Pérez, es la reja de la capilla dorada de la Catedral de Baeza, que no se conocía el autor y ya se sabe que es de Nicolás Pérez. Lo que pasa es que se reconoce porque una vez muerto Nicolás Pérez, la mujer, la hija monja, decir que qué pasa con lo que ha hecho mi padre. Bien. Y fijaros la diferencia, porque ya una reja del siglo XVII ya es postrentina, después del como es mucho más sencilla y todo eso. Bueno, ahí tenéis la torre del Palacio del Conde, que trabaja también en la reja, aunque no se han conservado muchas las originales, sí son, por ejemplo, las ventanitas de abajo, pequeñas, que sí son de Nicolás Pérez también. O sea que también, Nicolás Pérez hace también de las balconadas del Hospital de Santiago, él hace una, todo eso de madera, pero lo hace, mejor para ahí está aquello lleno de focos, pillado a la hora. Bueno, y cosas que está haciendo. ¿Qué diferencia hay entre esto y cosas que se ven esto? Además, yo lo hice. Bueno, él lo decía el otro día, mientras nos tomábamos el oído, que sí, que él se inspira clarísimamente en el Renacimiento y no pasa nada, queda así. Aquí tenéis la que tiene su taller y luego aquí tiene otra. Sí, esta, la que estamos viendo de la izquierda es del Castillo de Canena. También, y la otra es una reja que hicimos para el convento de la Trinidad en Alcalá la Real también. Sí, esto, dentro de unos años que haya que hacer un poquito de empate, dice que son del siglo XVI. Ahí tenéis detalles. Esos son unos grutescos que usamos. De forma aquí tenemos el material de grutescos, que es don Pepe Rodríguez, que creo que hizo un trabajo magnífico también de grutesco y también nos sirven a nosotros de inspiración y de formas para ver qué es lo que podemos incorporar a la obra de ahora. Es una obra única, como realmente, esa reja. Esa es una reja maravillosa que hizo Paco para Almería. Almería, donde lleva cincelados, labrados, acanalados, repujados. Vamos, lleva todas las técnicas que se hacían en el 16, están en esta magnífica. Bueno, esta baranda es de particular de Úbeda, sí, en la biblioteca, una baranda inspirada también en el incluso en el color. Aquí aplicamos el color en un marfil. Hay mucha la necesidad que hubo en Úbeda imperiosa de pintar las rejas de negro fue una barbaridad. Como era policromada. Total, pues eran policromadas, tenían su policromía, su pan de oro, su pan y todo. Y bueno, y nosotros, pues, si el cliente nos deja, intentamos. Conserva, bueno, la del de Ansi conserva pintura, sí, pero hay que verla por dentro. Que se ve mucho mejor la pintura. Porque por fuera, como le ha dado mal la luz, se ha perdido. Pero por dentro conserva la policromía. Si vais a San Nicolás y queréis verla bien, le decía al párroco que os deje entrar. Y bueno, creo que ya está esto. No, ha salido un vídeo bueno, dando martillazos, pero no sé, lo mismo no se ve nada. Sí, me han dicho ellos que si queréis alguna cosa, pasáis a los talleres y seréis obsequiados con su sabiduría y con un libro de mi hermano. Si quería, Antonio. Quiero preguntarle a Pablo cómo le habla a Diego cuando está con su martillo y su yunque y cómo le habla a Barro cuando está sacando una pieza de su taller. Habíamos
hemos pedido preguntas fáciles. Fácil. El problema es que no... Antonio, tú no tienes el libro. Tú ya lo tienes del otro día. Pues sí, siempre hay puede haber un diálogo con el material, ¿no? Y a veces ese diálogo puede ser fructífero y otras veces es agradable y otras veces frustrante también, lógicamente. Pero yo creo que eso está incorporado en la obra, eso va innato ahí. Eso, cada obra artesana, no ya de forja, sino de la que sea, lleva parte del artista, se va en la obra, eso está clarísimo. Hay días que yo me cabreo con el hierro y días que lo veo y digo, bueno, pues ya está, no pasa nada, pero todos los días no son iguales, ¿eh? Bueno, Es verdad que el diálogo con la materia prima con la que trabaja es importante y al final hay hasta confianza. Y hay días eso, que tiene un diálogo bonito y agradable, y hay días que le echan la culpa al barro, en este caso, y que el barro no está bien. A lo mejor esto es que no está bien. Pues malo. Hay días que te quemas, ¿eh? Hay días que te quemas. Sí. bueno, no solo hay que bajar los talleres estos, también hay que bajar de Juan Pablo. Y por supuesto en Navidad comprar una joya de plata y barro tan bonita en Ferrandi. Y Alfonso Góngora, que lo tenemos allí atrás. Hoy está de enhorabuena, es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía. Ahí está Alfonso, que promete mucho. Sí, eso también es un lujo para nuestra asociación, la cantidad de gente que consigue premios a nivel nacional e internacional. Creo que siendo una población tan pequeña, una ciudad tan pequeña como Úbeda, el nivel elevado que tiene la artesanía es comparable a las grandes capitales, ¿eh? Yo creo que vosotros podéis hablar, que todos, aquí el que más y el que menos participa y tiene sus premios, yo creo que Úbeda se puede dar por agraciada teniendo la calidad en la artesanía que hay. Claro, eso es así. La cuestión es... Paco, ¿te ponemos aquí la silla o qué? Y es que tienen que venir de fuera a decirnos y a reconocer la belleza en nuestro trabajo. Qué triste resulta. Una persona de mi edad, que ya es avanzada, que no sepan dónde está la cañona. Bueno, hay ubetenses que no han estado a El Salvador, con tu edad. Ese es el caso. Nos vamos fuera con los cañones. O sea, así. Somos así, Paco. Es que lo que pasa. Lo que tienes que decir es que la administración, y ya que tenemos aquí una buena representación, la administración apueste por la artesanía. Que los rótulos de las calles no sean de vinilo, que no sea tal. Fernández, espérate un momento, hombre. A ver. Pues ya ha dicho Antonio que te podían cascar, pero sin hacerte mucho daño. Te podían cascar. Pero Juanma, que estamos hablando aquí con los políticos para que... Sí, pero es cierto lo que dice Pepe, y yo creo que todos los artesanos estamos en esa línea, que desde la administración, en ese sentido, son los primeros que por tienen... suerte, es verdad que la artesanía hoy en día goza como que es un renacer nuevo, ¿no? Estamos Claro. Pero esa apuesta tienen que consolidarla ellos, tienen que consolidarla desde la administración. De la administración y la burocracia y la homologación, eso hay que salvarlo porque también, yo creo que en su día, cuando se hizo la Úbeda renacentista que conocemos, lo hicieron artesanos, le dieron forma a artesanos. Pues si queremos continuar protegiendo la ciudad que tenemos, hay que seguir contando con los artesanos para seguir embelleciendo. Claro. Cada uno en su sitio. Claro. Pepe es el que más trabajo tiene. Porque hay muchas farolas que ponen... Claro, y muchas rótulas de calle de cerámica. Escucha aquí mi juego. También, pero bancos de piedra, los bancos antiguos que había en el paseo de cerámica. Juan Pablo, lo que tiene que decir, afortunadamente, Úbeda no es Talavera. Te quiero decir. Talavera es la cerámica. En Úbeda tenemos forjas, tenemos cerámica, tenemos joyería, tenemos canteros, tenemos tallistas en piedra. O sea, Úbeda tiene una selección de artesanía que no tiene nada que envidiar a la Talavera. Pero José le ha pillado el camino de hacer obra urbana, ¿eh? Sí.
Digo que ya había dos. Blas, que Había ya- una Blas y Blas- luego mi hermano. Sí, no, bueno, yo era un poco a raíz de lo que por ese tiempo fue a última hora. Úbeda se debe, es decir, puede presumir de lo que tiene en artesanía, que yo no lo llamaría, Pepe, llevando al inicio, artesano. Soy artista. Artesano es el que hace manualmente la descripción que daba Antonio, pero vosotros sois artistas, además lo habéis reflejado a última hora más con la contestación que habéis dado de cómo le habláis al Dios, cómo le habláis al Padre. Eso lo hace un artista. Un artesano así, otra historia. Pero la pregunta mía iba un poco en la línea siguiente. Vosotros decís que Úbeda, ¿verdad? Pero ¿qué demandáis que Úbeda, en este caso, no los políticos, porque bueno, la Úbeda como institución o como ayuntamiento deba de aportar a vosotros para que la protección sea mayor, incluso en lo que hablabais de tema de aprendices, etc. Porque uno, la enseñanza de la está de sí, pero una cosa es arreglar y otra cosa es cuestiones que se pueden innovar, parte del ayuntamiento, como pueden ser talleres de aprendizaje, donde la gente, bueno, haya críos que estén estudiando y que puedan bajar en cualquier momento determinado un taller y algunos sientan esa sensibilidad que tenéis vosotros de hablarle al arco, al hierro, a la platería, sientan esa sensibilidad de artista. Yo, la pregunta es, ¿qué le demandáis vosotros a la ciudad para que siga haciendo? Mira, yo creo, ya desde la Asociación de Artesanos hablamos, que por suerte, la verdad que hay un diálogo constante y bueno con el ayuntamiento, y no porque esté aquí José. Pero es verdad que hay un diálogo bueno, nadie lo sabe. Y llevamos, ¿cuántos años llevamos ya? 8 años llevamos peleando. Pero al final no es pelea, pero lo sabe lo que reivindicamos. Además de lo de la formación, que es muy interesante, pero ya, por lo demás, de promoción, se está haciendo una promoción. Se difunde. Es decir, yo sé el trabajo con las instituciones, pero hay cosas que me dicho que se quedan ahí, como decía su padre, que mucha gente de Úbeda que no conoce la calle Valencia. ¿Qué demandáis para que lo primero que uno se tiene que sentir orgulloso de es cuando la población que hay, pero ¿qué demandáis para que la gente nos podamos sentir orgullosos de la vendedora? Conocimiento pero yo creo que el mayor escaparate, es lo que decimos, el mayor escaparate que tenemos y el más bonito para enseñar la artesanía es la propia Úbeda, es la propia ciudad. El turista que llega hasta aquí, hasta Úbeda, que llega muchísimo, y ahora en esta época más. Si ve ya que Úbeda, los rótulos de las controlas, los bancos, está hecho por talleres de Úbeda, esa es la mejor publicidad, aparte del trabajo, que por suerte todos los talleres los tenemos bastante bien y tenemos buena carga de trabajo. Que no es que estemos pidiendo, pero es una manera de ganar Úbeda con producto local. Eso yo creo que esa es la batalla que vamos a tener. Creo que llevamos ya Pepe, desde que estaba de presidente, luego pasó mi primo Melchor, ahora me ha tocado a mí, el futuro está por ahí. Pero yo creo que esa es importante para que, pero desde el turista hasta la propia población, el propio local, y luego aparte eso también, la información de la escuela, es importante. Ahí es donde yo quería. Claro, conocer lo que tenemos, la riqueza que tenemos, igual que se explica El Salvador, por supuesto, es nuestro insignia, hay que contar y enseñar la artesanía que se está haciendo. Cada vez hay más colegios que van a los talleres artesanos. Porque, por ejemplo, hace un par de años nos hicieron un homenaje a los artesanos y cada aula lleva el nombre de un artesano de Úbeda. Pues eso es muy bonito, cuando íbamos a pensar nosotros que claro. A lo mejor hay que hacer algún itinerario turístico, Andrea, ya que está. Exactamente. No, sí, Grego. sí. Bueno, pues mira, yo no lo sabía. A lo mejor falta información, yo te digo. El problema muchas veces del itinerario turístico, y Andrea lo sabe, que mucha gente visita Úbeda, viene con unos tiempos determinados y cuando ya le dice vamos a bajar a los talleres, pues ya es que encontrar los talleres es complicado.
Digo, No, pero, efectivamente. sí, digo ya por terminar. Había tú y otra palabra que se ha pedido. Y ya más. Ya se acaba. Es que creo que el visitante de Úbeda, que viene de fuera de España, doctora, a los pero yo creo que hay una posibilidad, la idea que se me está ocurriendo ahora, primero es la promoción en el sentido de más marketing, más publicidad, visual, que venga a Úbeda a visitarla, que venga, por ejemplo, se me ocurre, hay 2 rotondas en la entrada de Úbeda y la carretera de Linares y en la pena Ranas. O sea, no hay ningún cartel que ponga Úbeda para primero la humanidad y toda la ciudad. Se podría dar un nombre. Porque eso tú se puede poner parte de la ciudad artesana en todas las entradas, con una relación detallada, por ejemplo. No nos van a dar un título más. Si mañana no. Y, por otro lado, hacer una promoción y publicidad y, no sé si voy muy lejos, crear tiempo de estudio en el Museo de la Presión. Que recoge la galería, la forja, el vídeo, todo. El museo, el que venga, pueda entrar y ver y apreciar. Es que Bueno, Habla tú de la rotonda, Pepe. ¿Qué puede hablar de la rotonda? La rotonda, bueno, bueno, voy a hablar. La rotonda es un tema muy peliagudo desde hace cientos de años, digamos, ¿no? Unas porque dependen tráfico, del Estado y las que dependen de Úbeda. Se hizo una comisión hace ya años para ver proyectos de rotondas, donde estábamos metidos los artesanos, estábamos metidos los diseñadores gráficos y el equipo de urbanismo del ayuntamiento. No se llegó a nada porque al final se pone una rotonda con una bandera, por lo cual te quitan las ganas a los artesanos de trabajar. No podemos perder nuestro tiempo en comisiones, en hacer diseños, en investigar, en aportar ideas, cuando luego se hace una actuación unilateral y todo el trabajo hecho se pierde. Eso empezando por ahí. Las administraciones son las primeras que tienen que apostar por darle identidad en la rotonda a Úbeda para que en el momento que entres ya lo veas. Es un tema bastante complejo. No por parte de los artesanos ni de diseñadores gráficos de aquí de la ciudad, Es una cuestión un poco más compleja y bueno, y estamos en ello, estamos barajándolo también, este tema. Lo que está ahí, otros temas también pendientes de publicidad, que también lo sabe Juan Pablo y José Luis, también lo puede decir, que bueno, que estamos en ello, son pasitos que vamos dando, son cosas complicadas. Lo del museo que tú decías, ya te voy a contestar, yo en particular no lo veo. Creo que el museo es Úbeda entera, el museo es que la gente vaya a los talleres, que los visite, que como bien has dicho, que la ruta de artesanía sirva para eso, para que la gente entre a tu taller. Si nos vemos en un museo, al final estamos abocados a desaparecer, al final somos maniquí expuestos en un espacio público y sin mayor pretensión, para mí, para mí. Estoy hablando del oficio, de que no se pierdan los oficios, no estoy hablando de las obras que hacemos, sino del oficio. Si ven un museo de obras nuestras, a lo mejor si estamos abocados a la bonificación, pero yo veo un tío que quiera, una persona que quiera aprender pintura de visitar el Museo del Prado. Pero estamos, un museo de cerámica, la pieza original del 1930, que se dio desafortunadísimamente. Juan Pablo, te he dicho que no he hablado de la obra, estoy hablando del oficio. El oficio no puede estar encerrado en un museo. El oficio no puede estar encerrado en un museo. Un museo de pintura, que es el museo donde habitan las puertas. Y es donde una buena formación debe empezar. Oh, claro. Entonces, el museo de cerámica, emblemático de Andalucía, con su silencio. Pues como tantas cosas se han hecho en Úbeda, como tantas cosas se han hecho en Úbeda. Bueno, es que son ya casi las 10. Era tu hermano. Era tu hermano. No, ya, sí, el señor presidente del CERU puede cerrar el acto. Claro que hay que agradecer vuestra preparación y agradecer que haya... No se ha ido nadie. Bueno, uno. Vamos a hacer, según José Miguel, vamos a hacer un cuaderno del Centro de Estudios de Renacimiento dedicado a esta sesión y se hará público en cuanto vosotros estéis dispuestos. Antonio, tendrás que redactar.
Sacarlo todo. Pero creo que el CERU de eso. Yo que creía que mañana recuperaba mi vida normal. Yo creo que el CERU tiene una misión también divulgadora y tendríamos que hacer eso para distribuirlo por toda la ciudad. Para Hombre, si es que había, yo también quiero agradecer la presencia, había aguantado bueno, eso demuestra interés y eso es muy de agradecer. Creo que de la artesanía se habla poco y había que hablar y entonces era eso, ¿no? Y luego está ese concepto, el CERU nace con fines universales también, queremos llegar, pero también del Renacimiento y del humanismo se puede hablar desde lo local, ¿no? Y Úbeda un magnífico ejemplo por ese sentido. Y entonces, bueno, Úbeda para la eternidad. Y muchas gracias. Muchas gracias.